La sociedad no está preparada para una verdadera integración de los nuevos modelos de familia, es lo que opina Ceferino Torres. El activista de iguales LGTB+, protagoniza hoy el Café Televisión. Lo hace después de que hace unos días Salamanca celebrara el Día del Orgullo Gay y en vísperas de que se conmemore en Madrid. Afirma que aunque se ha avanzado mucho, a día de hoy queda mucho por hacer. Por eso advierte de que la educación es esencial para el cambio. Formar en la pluralidad es uno de los retos de esta sociedad. Ceferino Torres confiesa que nunca ha sentido discriminación por su orientación sexual ni por haber sido padre en solitario de 3 hijos. Un programa en el que Ceferino Torres habla sobre su experiencia como padre, sobre el día a día de las familias diversas o sobre los retos de la sociedad. Yo creo que es normal y es necesario que la gente salga y que se vea. Las familias queer están existiendo, yo conozco modelos de todo este tipo de familias y no funcionan peor, son otros modelos que se nos escapan a nuestra normativa, pero que son donde el amor es la base más importante. Es raro el colegio, incluido en Salamanca, que no haya algún tipo de familias diversas. Yo, que soy docente, voy por todos los colegios, me encuentro con niños con 2 papás, pero el amor a veces se fragmenta y es muy duro, muy duro, muy duro, sobre todo, como digo, cuando lo genético forma parte de la base fundamental de ellos, ¿no? Y les sale sin querer. Y hay mucha gente que piensa que ya está todo hecho y que estas manifestaciones no tienen sentido. Son manifestaciones y son reivindicaciones. Es cierto que hay muchas cosas conseguidas, se ha avanzado muchísimo, pero se sigue habiendo un maltrato a la diferencia, un maltrato al que no forma parte de una sociedad totalmente normalizada, sigue habiendo agresiones homófobas tremendas, sigue habiendo una discriminación tremenda a los colectivos realmente que defienden la diferencia y también a la mujer en cualquier ámbito. Entonces yo creo que es normal y es necesario que la gente salga y que se vea. Hay quien me dice que no, que hay que hacer otro tipo de actos, como conferencias, charlas, y digo, sí, a los que van solamente la gente que está dentro del colectivo, digo, no, hay que salir a la calle para dar visibilidad, porque, como dice el tópico, lo que no se ve no existe, y la gente tiene que ver que existimos. Castilla y León está ahí a la cola de muchas cosas, también en esto, y no porque no lo hayamos intentado, en diferentes ocasiones, en diferentes colectivos, siempre hay una demora, siempre hay una pega por parte de la institución, y hace poco, en mayo, ha sido la última vez que se ha denegado por formularios, por formulismos, que no tienen nada que ver con la ley, que de una vez por todas creo que hay que sacarla, porque dar bienestar no solamente al colectivo, sino a toda la sociedad castellano-leonesa. Es necesaria una ley que nos mantenga iguales ante todas las leyes también. Significaría que dejaríamos de ser vistos como bichos raros, significaríamos que tendríamos ya por decreto los mismos derechos y las mismas libertades que el resto de personas, significaría que estaríamos a gusto y nos identificaríamos con nuestra forma de ser, que perderíamos los miedos y todo un montón de cosas. Tremendo, a mí no me da ningún miedo. A mí a veces me causa un poco de risa, porque fíjate que yo a los de Borde podía decir que dentro de sus filas, porque los conozco, hay familias monoparentales, hay familias de relaciones homosexuales, hay familias por gestación subrogada, entonces se le puede tapar la boca perfectamente a dirigentes incluso. Entonces que tengan mucho cuidado con llenarse la boca, porque no tenemos ningún miedo. Además, a esa gente hay que mirarla de frente. Su familia jamás va a ser más importante que la mía, porque no lo vamos a permitir. Que haya diversidad y pluralidad lo que da es más amor. Es decir, has dicho que cada vez, yo creo que ha existido siempre. Ahora estamos volviendo a permitir que las familias sean diversas, pero ya en Egipto había un patriarcado en el que el hombre tenía varias mujeres. En Siria se aceptaba la poligamia y el concubinato. En otros países eran matriarcados, es decir, la mujer no reconocía al varón y tenía montones de hijos con quien fuera y era la dueña absoluta de los hijos. En Grecia, por ejemplo, aunque había una familia nuclear como la normalizada en nuestra sociedad, de padre, madre y los hijos que vinieran, también había una relación, la pederastia, no como se considera en la actualidad, sino algo maravilloso y a tener en cuenta, es decir, la relación entre un adulto varón mayor y un joven, y no solamente relación física y carnal, que sí, sino también la educación dependía de esta relación, y estaba bien vista, estaba mal visto casi lo contrario.
O sea que familias ha habido de todo tipo. Lo que pasa es que la sociedad nos ha ido llevando hacia la normalización por muchos motivos, también por motivos económicos. No era igual mantener a 4 mujeres y a 20 hijos que tener una mujer con 2 hijos que se puedan repartir las tierras, las herencias de una forma mucho más dinámica y beneficiosa para todos. Pero los modelos de vida que hay actuales son réplicas o reproducen lo que se ha vivido toda la historia. Y queda mucho, sobre todo porque queda mucho por descubrir. Es decir, si ahora mismo, hablando un poco de lo que me has preguntado antes, del tipo de familias que tenemos, hablamos de que hasta hace nada, hace unas décadas, se consideraba familia exclusivamente la nuclear, padre, madre, hijos, que luego aparece también la familia extensa, integradas por abuelos, que luego aparecen también las familias estructuradas, que son gente que viene de 2 matrimonios o monoparentales, se juntan los hijos y también salen las compuestas de ahí. La familia homoparental, que no hace tanto que llega o se reconoce como tal, con otro montón de características. Las familias homomonoparentales, homosexuales y además solos, con una cantidad de flecos tremendos. Ahora surgen las familias poliamorosas, están cada vez más en boga, es decir, se habla constantemente de familias poliamorosas, es decir, gente que no solo entiende cómo va a ir una relación monógama. Aparecen muchos flecos. Las familias queer están existiendo, yo conozco modelos de todo este tipo de familias y no funcionan peor, son otros modelos que se nos escapan a nuestra normativa, pero que son donde el amor es la base más importante. Decía Platón, y me parece maravilloso, que no hay ninguna persona, por muy cobarde que no sea capaz de hacer todo por amor. O sea, convertirse en héroe por amor, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Creo que a veces el amor nos obliga a ser héroes para conseguir aquello y que hemos decidido amar, y es que eso no tiene límites. La mayor parte de las familias monoparentales están compuestas por mujeres, son familias maternales. La desgracia grande para nosotros, para los hombres que somos monoparentales, es que no existimos, no se nos ve. De hecho, hay un montón de asociaciones, de familias monoparentales reclamando derechos que no tenemos absolutamente nada y no aparece en ninguna asociación en la que sean parentales de hombres. Es más, las familias que existen monoparentales no hablan de los hombres. Alusión indirecta totalmente, pero hay muchos hombres ahora mismo que forman familias y hogares monoparentales. Y de paso os digo eso, que es tremenda la pésima ayuda que tenemos de las instituciones. Yo llevo reclamando ayudas de algún tipo porque a nosotros, yo en mi caso tengo 3 hijos, nos cuesta mucho llegar a final de mes. Con las nóminas que tenemos, yo soy un funcionario con una nómina, bueno, pues que me permite hacer lo justito, si estás pagando la hipoteca, si estás pagando las clases particulares de tus hijos, si quieres tener una educación más o menos acorde a tu forma de pensar, es muy complicado. Tienes que buscarte la vida de 1000 maneras y no hay nadie que realmente diga o entienda que es necesario. Yo grito constantemente para que esto suceda, hay mucha más gente como yo. Espero que, aunque yo no lo vea yo, pero que con el tiempo se consiga. A pasos muy lentos va cambiando. No está preparada actualmente la sociedad. Vamos avanzando, como he dicho antes, a pasos muy lentos. Ese es el problema grande de la educación. La educación. En los colegios no hay realmente un agente que informe bien de todo esto, porque los profesores, lo dicen ellos mismos, no están preparados para dar esta información. Entonces, paso previo, ahora mismo, formación del profesorado, en toda esta pluralidad que estoy hablando, porque no es algo inventado, no es algo que digamos de adorno social, es una realidad que existe. Y entonces creo que hay que preparar al profesorado para que de una forma eficiente eduquen a los niños en igualdad, en diversidad, en pluralidad, en respeto, en amor. Y como vuelvo a decir, o sea, es que el amor lo hace todo, y hablando de familias, el amor hace familias. Actualmente hay mucha más apertura, es decir, cuando hoy en día es raro el colegio, incluido en Salamanca, que no haya algún tipo de familias diversas. Yo, que soy docente, voy por todos los colegios y me encuentro con niños con 2 papás, con 2 mamás, con un papá, con una mamá, de familias estructuradas, familias compuestas, todo tipo de familias. La aceptación por los niños es maravillosa, los niños no tienen ningún problema. El problema lo tenemos los adultos. Los niños aceptan, los niños además cuando le cuentas que tienes 2 papás, dicen, ¡ay, qué suerte, yo solo tengo uno! O sea, el problema, que además es un problema gravísimo, lo planteamos los adultos, que somos los que hacemos problemas donde no los hay. Hombre, sobre todo, si siga siendo una familia normativa, pero ya es muy difícil encontrar el 50% de las familias
no son familias nucleares, es decir, hay muy pocos colegios donde realmente exista figura padre, madre, hijos, madres separadas, madres divorciadas, madres solas, padres solos. Ya no es como, y sobre todo ha avanzado mucho en los 10 últimos años, 10, 15 años es tremendo. Antes la mujer, y sobre todo la mujer, aguantaba por aguantar, es decir, lo que te manden y lo que tienes que soportar todo. Ahora, afortunadamente ha habido una revelación social y sobre todo una revelación tremenda de la mujer que ha dicho hasta aquí hemos llegado, entonces aguanto lo que tenga que aguantar, o tú también me aguantas a mí. Entonces no, hay muchas familias, te digo, más del 50% que no son familias convencional, tradicionalmente. Es verdad que hay diferencias, es verdad que hay diferencias. El hecho de dos mujeres ha pasado más desapercibido siempre, pues porque como que socialmente a la mujer se ha permitido cosas que no se permitían a los hombres. Las mujeres van del brazo, las dos, y no pasa nada. Las mujeres van de la mano y no pasa nada. Si dos hombres van de la mano, ya son homosexuales, está clarísimo. Las mujeres vais al baño juntas, no sabéis ir solas. El hombre se va con otro, y ahí esto es socialmente, sí que hay un marcaje también. Yo veía lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues que había varias realidades y estaban las familias convencionales y la mía que no lo era tanto, aunque yo siempre he hecho una vida normalizada y no he sentido ningún tipo de discriminación, pues yo quería que conocieran, que se desdoblaran, que vieran que hay una realidad como la suya fuera de mi casa. Y entonces me hablaron de Galei, es una asociación de padres y madres estatal, de padres y madres gays y lesbianas, bisexuales y transexuales, y fue una auténtica maravilla, porque es verdad que cuando las cosas sean del tipo que sean, las ves desde fuera, hay otro sentido, nos podemos permitir el lujo de especular con ellas. Cuando estás dentro y ves la cantidad de vivencias maravillosas, cada familia una realidad, todas llenas de ilusión, de optimismo, de amor, con mucha problemática. O sea, el formar familias no es guay, no es guay, la crianza es muy difícil, el amor se resbala por todos los sitios, el día a día es complicadísimo, pero lo que decía, la ilusión, la pasión, era tan grande, tan grande, tan grande, que me sentí apoyado, respaldado, y me ha dado, yo no era visible porque no tenía ninguna necesidad, yo era una persona que he hecho una vida de una forma totalmente normal, que no me he tenido que etiquetar porque creía que no era necesario, y hoy en día sí que quiero etiquetarme, porque sé que hay mucha gente que todavía no lo puede hacer, y que vienen totalmente frustrados, y gente que está muriendo frustrada, que es un auténtico drama. Hay muchos represaliados social y precisamente por orientación sexual o identidad de género. Hay muchas formas de llegar a la paternidad. Yo decidí, y además tuve el consenso con mi pareja actual en aquel momento, que era una mujer, de tener un hijo biológico. Lo tuve con 21 años, muy jovencito, entonces después los dos decidimos que ampliar la familia. Él quería tener un hermano, a mí me parecía bien. Me planteé una serie de problemas primero, pero luego entendí que era lógica la propuesta y nos embarcamos porque fue realmente una auténtica aventura en una adopción internacional en Rusia. En Rusia es totalmente problemático, sigue siéndolo, y entonces estoy hablando de hace 15 años, tremendo. Allí nos cobraban hasta por respirar. Tú no compras un niño, pero ellos te lo venden. Entonces es tremendo, tremendo, tremendo. Y la pena grande cuando vas a Rusia, por ejemplo, es cuando sales con tu niño de la mano, ver al resto de niños por las esquinas, que le encantaría darte la mano y que te lo llevaras también, y la impotencia que tienes por no poder llevártelo, sobre todo porque, como decía antes, no hay ayudas para formar familias numerosas adoptadas, no hay ningún tipo de reconocimiento, y es una labor importantísima que tienen que hacer los políticos, dar salida a los miles de niños que hay en todo el mundo pidiendo a gritos una familia. Yo me traje a uno y no me di por satisfecho porque realmente vi que había posibilidad de hacer mucho más, pero tampoco podía. Y con el tiempo, pues viendo que realmente podría acometer otra adopción, pues volví a la SECAIS de Castilla y León y iniciamos otra aventura. En principio no sabía muy bien qué es lo que quería, porque yo es que no quiero nada concreto, sino quiero estar donde más falta haga. Me propusieron que había muchos niños ya un poco mayores que no le daban salida, es curioso, ¿no? Es que fue la expresión, le dan salida pues como a un libro, como a una partida, de lo que sea, pues porque la gente quiere niños a la carta, quieren niños que tengan menos de un añito, que no tengan ningún tipo de problemas y no se quieren complicar la vida. Y yo dije, pues donde pueda ayudar, y me dieron un niño de 7 años, que aunque era la madre procedía de otro país, él había nacido en Ibiza y por circunstancias de la vida estaba en un centro de una provincia de Castilla y León. Y así hemos formado una familia de 4, un cuarteto maravilloso, que seguimos luchando día a día, porque como decía,
Es duro y los niños vienen con un disco duro debajo del brazo que tú no puedes controlar. Tú puedes controlar la parte emocional, puedes controlar la parte ambiental, intentas que no les falte nada y estimular al máximo para que el amor, esa cosa tan que todo el mundo se llena la boca diciendo el motor de la vida es el amor, pero el amor a veces se fragmenta y es muy duro, sobre todo, como digo, cuando lo genético forma parte de la base fundamental de ellos, ¿no? Y les sale sin querer, es que no pueden evitarlo. Y eso es muy problemático, porque no siempre la evolución de esos niños es normal, sino que ese tipo de genes tienen muchas carencias y unas actitudes que no se pueden controlar. Que para él era, su padre era la leche, es decir, él ponía de ejemplo a su padre siempre en todos los sitios y así me veían. Él me ha vendido a mí siempre muy bien, es decir, dicho entre comillas lo de vender, es decir, él me ha hecho una publicidad maravillosa porque él siempre ha considerado que lo sigue considerando un buen padre, un gran padre. Seguramente me hubiera gustado ser mucho mejor padre todavía y que no hubiera tenido ningún tipo de carencias. Alguna cosa se me habrá escapado por las limitaciones de las que estoy hablando, ¿no? Pero no ha tenido ningún problema y si había algún problema, él sabía resolverlo muy bien, porque lo que decía antes, en mi casa se respiraba amor por los 4 poros. Bueno, ellos siempre han entrado a formar parte de mis proyectos de vida, porque claro, yo aparte de lo que estamos hablando, un poco la parte más social, soy una persona muy divertida, que me gusta mucho la vida en todos los aspectos, ¿no? Y ellos han querido formar parte de esa vida, sí, hasta el punto que yo que soy, pues me dedico a la cultura tradicional en todos sus aspectos. Ellos de principio quisieron probar y tocar y cantar y bailar y participan en todo, y lo de Tecnocharro, que encima es una propuesta muy más actual, que está dando la vuelta a España, y incluso la última actuación aquí inaugurando el Facil está dando la vuelta al mundo, el vídeo, llevamos más de 80.000 reproducciones, pues está un poco como alucinados y claro, y eso lo ha hecho su padre, entonces claro.